Bien, Dios les bendiga. ¿Ya saludó a la persona que tiene a su lado? ¿Ya? Muy bien. Quiero que incline su rostro y oremos por la palabra del Señor. Para que Dios ministre en nuestra vida y nos ayude hoy en el mensaje de su palabra. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por esta mañana que nos regalas, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ahora, Señor, después de alabarte, de glorificar tu nombre, de incluso, Señor, recibir información valiosa, Padre de la gloria, que nos insta como iglesia a seguir orando, a seguir perseverando, ponemos, Señor, tu palabra, Señor, para que el mensaje de tu palabra, Señor, sea hoy tocando cada vida, llenando cada corazón, pero también desafiándonos a crecer y a mejorar como iglesia, como personas, como familias. Dios mío y Señor mío, utilízame, Padre de la gloria, pon en mí tu palabra, Señor. Permite, Señor, hoy que yo pueda ser un instrumento a través del cual tú, Señor, ministras con tu palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como este es el mes de la Biblia, vamos a comenzar una serie durante estos 5 domingos y vamos a estar hablando de una serie que se llama El valor de la palabra de Dios. La serie se llama El valor de la palabra de Dios y la vamos a estar durante 5 domingos y hoy vamos a hablar de una enseñanza que he titulado Una iglesia de sana doctrina. ¿Se ha escuchado alguna vez el término iglesia de sana doctrina? ¿Sí? Y cuando decimos iglesia de sana doctrina, pues hay que hacernos dos preguntas fundamentalmente. ¿Qué entendemos por sana doctrina? ¿Qué entendemos por sana doctrina? Dice por acá, que enseñan la verdad, que es sensible a lo que dice la palabra de Dios, que se protege la verdad, es un buen término. David. Sí. Y la doctrina es como tal lo que es la doctrina de Dios, entonces que no es adulterada, que es conforme a como dice la palabra. Así es. Bien. Bueno, lo mejor es partir ambas palabras. Algo sano es algo que saludable, que está en buen estado, ¿cierto? Que está bien conservado, sano. Y doctrina, ¿qué significa la palabra doctrina? Enseñanza, muy bien. Es decir, la palabra doctrina como tal significa enseñanza. Es decir, que cualquier tipo de enseñanza o de conjunto de enseñanzas se le puede llamar doctrina, ¿cierto? Entonces, la doctrina socialista, la doctrina comunista, son doctrinas, ¿sí? Cuando hablamos de sana doctrina en el campo espiritual, estamos hablando entonces de una enseñanza saludable, de una enseñanza conservada, de una enseñanza en buen estado, ¿sí? Y por ende, entonces, cuando hablamos de una iglesia de sana doctrina, entonces, ¿de qué estamos hablando?
que es, ¿qué? Que es un grupo de personas, que es una comunidad que practica esa enseñanza saludable, enriquecedora, en buen estado. Y vamos a ver hoy 3 características importantes de una iglesia de sana doctrina. Y el enfoque que yo le voy a dar en esta mañana seguramente es un enfoque algo distinto a lo que usted podría imaginarse con ese título, pero que creo que es una manera integral de ver una iglesia de sana doctrina. Así es que vamos a ver 3 características muy importantes. La primera característica es que parece la más obvia y la central, la sombrilla de todo, es que una iglesia de sana doctrina es bibliocéntrica. Una iglesia de sana doctrina es bibliocéntrica. ¿Ha escuchado usted la palabra bibliocéntrico? Que la Biblia está ¿en dónde? En el centro, es el eje fundamental, y una iglesia debe ser bibliocéntrica, y si es bibliocéntrica, entonces por ende debe ser cristocéntrica. Que sea Cristo el que se predique fundamentalmente, su obra, la obra salvífica de Cristo, que todos necesitamos llegar a la salvación. Hay iglesias que no son cristocéntricas. Hay iglesias, a pesar de que se predique la Biblia, no son cristocéntricas. Por ejemplo, iglesias donde no se hable de la necesidad del arrepentimiento, donde no se hable de la salvación, donde no se hable de la posibilidad de la condenación del alma, donde no se hable de Cristo resucitado. Son iglesias donde puede haber una muy buena enseñanza, pero no necesariamente son cristocéntricas. Si en tu iglesia la predicación no te lleva a encontrarte con Cristo como Señor y Salvador, entonces no es una iglesia cristocéntrica. Pero también hay iglesias que pueden no ser bibliocéntricas, más grave todavía, porque hay iglesias que pueden estar predicando muchas cosas que no están en la Biblia. Vamos a ver algunas características. Quiero que veamos ese pasaje que está ahí, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hoy vamos a tomar como eje principal las enseñanzas de Pablo a Timoteo y a Tito. O sea, solamente vamos a hablar en Timoteo y en Tito. Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, voy a leer en favor de ustedes. Usted sigue la lectura ahí en casa, o los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de las plataformas, y los que están aquí siguen mentalmente esta palabra. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina o enseñanza. Porque, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Una traducción más actual podría ser cuando no aguantarán, ¿cierto? La sana, ¿qué? Doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y usted podría cambiar concupiscencias por propias intenciones, deseos de la carne. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú, sé qué, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pueden sentarse. El apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, les encargó, y lo vamos a estar viendo hoy, mensajes acerca de la importancia de conservar la sana doctrina, de la importancia de predicar la sana doctrina, de la importancia de practicar la sana doctrina. Y aquí el apóstol Pablo fundamentalmente le está dando unas instrucciones a Timoteo y le está diciendo: hay que tener cuidado, hay que estar alerta, porque llegará un tiempo en donde la gente no va a querer escuchar la sana doctrina. Y es que al escuchar las escrituras verdaderamente, al entender, al estudiar las escrituras, vamos a entender que la palabra de Dios cumple una labor en cada persona. Lo dice en el versículo 2, redarguir, reprender, exhortar. ¿Sí? Y dice que habrá un tiempo en donde la gente no va a querer eso. No va a querer ser redarguidos, ser exhortados, ser reprendidos por lo que dice la palabra de Dios. No van a poder resistir. Y muchas personas no resisten lo que tiene este espejo de la palabra de Dios. Este espejo en el cual nos reflejamos y nos dice cuánto nos falta para llegar a la estatura de Cristo. Así es que cuando estamos hablando entonces de una iglesia bibliocéntrica o de una iglesia de sana doctrina que es bibliocéntrica, es una iglesia donde la palabra de Dios es el centro ¿de qué? De orientación. La palabra es el centro de la predicación, de la consejería, de la actividad que estamos desarrollando. Esa es una iglesia bibliocéntrica. Y ojo, a veces pensamos que únicamente el predicador o los predicadores son los que tienen que guardarse o de salvaguardar la sana doctrina, que es únicamente una labor del pastor, que es únicamente una labor de los maestros, de los que enseñan. Tienen que poner mucho cuidado, y resulta que no, que en una iglesia de sana doctrina no solamente es la predicación, la alabanza y la adoración también deben salvaguardarse de que sean bibliocéntricas. Debe salvaguardarse de que nuestra alabanza sea bibliocéntrica. ¿Ustedes creen que todas las canciones que se cantan son bibliocéntricas? Y hay una tarea ahí en el equipo de alabanza, en el líder de alabanza, de estar filtrando qué canciones, qué alabanzas realmente tienen un contenido bíblico. Y hay canciones, varias canciones, que uno podría decir hay un porcentaje
de cosas que se dicen que no son bibliocéntricas. Voy a poner un ejemplo. Hace varios años salió una canción que cantamos acá. Dice, en la cruz, ¿sé qué? Se entregó su cuerpo por mi rebelión. Y al ver... ¿La hemos cantado? Si usted va a esa canción en el original, nosotros aquí la cambiamos. Dice, se entregó, pero en el original, incluso en las letras que se proyectan a veces, dice, se partió. Se partió tu cuerpo por mí en la cruz. La Biblia nos dice que el cuerpo de Jesús se partió. No, al contrario. Dice, ni un solo hueso se partió para que se pudiera cumplir la profecía que se había dicho de Jesús en el Antiguo Testamento. Usted puede decir, pero eso es un detalle. Es un detalle que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y que uno se cuestionaría qué tanto conocimiento teológico tiene quien escribió la canción, quien compuso la canción y quien la cantó, para no darse cuenta de ese detalle. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una revisión de que lo que cantamos, de que los que alaban a Dios, los que alabamos a Dios, qué tipo de canciones estamos cantando. Y hacerle, si es del caso, el debido contexto, análisis a la canción. Hace 8 días cantamos una y el título puede ser bastante, no voy a decir que es una canción mala, pero el título es Como soy. Como soy. Y si usted analiza la letra de esa canción dice que me aceptas tal y como soy. Eso tiene una parte de verdad. ¿Ustedes creen que Dios no nos acepta como somos? Sí. Pero si en la canción no hay algo que hable del arrepentimiento, de la necesidad de transformar esa realidad de cómo somos, entonces puede que sea una canción bonita, pero no necesariamente es una canción cristocéntrica. ¿Ya? Entonces, la sana doctrina incluso hay que custodiarla desde todos los periodos en los que estamos, incluyendo la alabanza. ¿Cómo alabamos a Dios? Ahora, no alabamos a Dios únicamente con canciones, alabamos a Dios cuando estamos orando. ¿Y cómo estamos orando? De una manera bibliocéntrica, apoyados en sus promesas, pero también en sus demandas. Señor, bendíceme, pero no quiero cambiar mi pecado. Y hay cosas que Dios te va a decir, yo no puedo bendecir. Y hay oraciones que Dios no escucha si no estamos amparados bíblicamente. Obviamente la enseñanza también debe ser custodiada sobre que lo que digamos sea la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Y a veces cuando se predica la esencia de la palabra de Dios, muchas personas no les gusta lo que se escucha. Y aquí hemos tenido personas que han dejado de venir a la iglesia porque empieza a dolerles en su conciencia cuando se predica algo que esa persona debe cambiar, debe transformar en su vida y no lo transforma. Y un indicador preocupante de una iglesia es cuando una persona
que no conoce a Dios se congrega durante un buen tiempo en esa iglesia y todo lo que predican le gusta y siente que no tiene que cambiar absolutamente nada en su vida. Ese es un indicador preocupante de que no se esté enseñando la sana doctrina. Los ministerios también deben ser bibliocéntricos. Todo ministerio, toda acción que desarrollemos dentro de la iglesia debe ser bibliocéntrico. No podemos ir inaugurando o desarrollando por ahí ministerios en donde no sea el énfasis crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Una iglesia de sana doctrina, la palabra de Dios es el principal eje de capacitación de los líderes. Y esto es muy importante. Gracias a Dios por la iglesia Emanuel Castilla. Aquí tenemos muchos líderes capacitándose, la mayoría de ellos en institutos bíblicos, la mayoría de ellos en seminarios bíblicos, aprendiendo más de la palabra de Dios, cómo entender la palabra de Dios, cómo predicar mejor la palabra de Dios. Esto no sucede en todas las iglesias. Hay iglesias que invierten demasiado en capacitar a las personas en otras cosas distintas a la palabra de Dios. Y está bien. Digamos que, por ejemplo, el grupo de alabanza tiene que capacitarse musicalmente. Debe hacerlo porque hace parte del servicio que desarrolla dentro de la iglesia. Pero también debe capacitarse en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante la capacitación complementaria, pero no dejando de ser la más importante, la capacitación en el conocimiento de la palabra de Dios. Y una iglesia de sana doctrina es bibliocéntrica cuando la Biblia es el mejor argumento evangelístico y restaurador. Cuando la Biblia es el mejor argumento evangelístico y restaurador de las personas. Y aquí hemos mencionado algunas iglesias en las que la gente va porque sabe que ese día va a haber un profeta que le va a decir una profecía específica y hacen fila, y el día que no hay profecía, pues ese día Dios no habló a sus vidas. Y esto es un problema, porque la profecía por excelencia está ya dicha y es la palabra de Dios. Entonces, además de hacer una serie de actividades importantes, no se nos puede olvidar que el mejor argumento para que una persona llegue a los pies de Cristo es la misma palabra de Dios. Podemos hacer shows, podemos pararnos en la cabeza, podemos hacer saltos triples, pero si no se predica, si no se enseña el consejo bíblico, esa semilla que se sembró será una semilla efímera. Morirá cuando se acabe el show, cuando se acabe el triple salto mortal. Por lo tanto, una iglesia bibliocéntrica siempre tiene la palabra de Dios como eje de importancia, porque si no, pasará lo que Pablo le advirtió a Timoteo, y es que la gente querrá irse a escuchar fábulas,
cuentos, historias, anécdotas que se suelen confundir con predicaciones de la palabra de Dios. Segundo punto, una iglesia de sana doctrina es una iglesia madura, emocional y espiritualmente. La iglesia es un hospital de pecadores. Los que estamos en la iglesia reconocemos que nos falta, que estamos en un proceso de sanidad, de limpieza, de purificación. Pero digamos que esto tiene unos niveles. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y Pablo nos lo explica muy bien, o se lo explica muy bien a Tito en ese pasaje. Dice Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Nuevamente, con la sana doctrina. Y aquí empieza a dar instrucciones. Versículo 2, que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. ¿Qué más? Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean como reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Yo no sé por qué asocian con las mujeres la calumnia, pero eso es lo que dice ahí. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6, exhorta a sí mismo ¿a quién? Que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando que integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿A quién le habló Pablo ahí en esa porción? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los viejitos. No necesariamente. Los ancianos, en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia, en el contexto del que está hablando Pablo, hace referencia a los ancianos, a los líderes de la iglesia, pero también puede estar haciendo referencia a los creyentes más experimentados, llamémoslos con más experiencia acumulada, con más experiencia acumulada. No está hablando necesariamente de la edad, cuando Pablo utiliza ahí el término ancianos. Está hablando de su, si se quiere hablar de una edad, de su edad espiritual. Líderes, es decir, que los diferencia de los neófitos, que son los creyentes nuevos. Los ancianos son creyentes experimentados. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice a los? Entonces le habla a los creyentes experimentados, los diferencia entre los hombres creyentes y las mujeres creyentes experimentadas. A los varones, a los ancianos, ¿qué les dice? Hay unas
digamos, palabras repetidas o transversales a todos. Pero si miramos a los ancianos, es decir, a esos creyentes experimentados, les dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y a las mujeres ancianas, repito, no necesariamente a las mujeres adultas mayores, sino a las mujeres creyentes con más experiencia, les dice que también sean prudentes, ¿cierto? Parece que en esta iglesia donde Tito estaba pastoreando, les gustaba mucho doblar el codo a las mujeres, porque no le dice a los hombres eso, sino que le dice a las mujeres que no sean esclavas del vino, sino que sean maestras del bien. Y les da una tarea, y es que le enseñen ¿a quién? A las mujeres más jóvenes. ¿Sí? Mientras que a los jóvenes, él le dice a Tito que él los exhorte. Mire que Pablo no mandó a Tito a exhortar a las mujeres jóvenes. Le dijo a las mujeres mayores, a las mujeres de más trayectoria, ustedes díganle a las mujeres de más trayectoria que le enseñen a las mujeres jóvenes. Pero a los jóvenes tú exhórtales, poniéndote tú como ejemplo. Recordemos que Tito era un pastor joven, entonces era una recomendación de prudencia, de cuidar a Tito. Entonces él lo manda a que cumpla esta tarea. Entonces básicamente, ¿qué se espera en una iglesia madura bíblicamente, como lo está expresando el apóstol Pablo? Que los creyentes más experimentados, tanto hombres como mujeres, gocen de credibilidad, de confianza. Cuando dicen, hombre, ustedes tienen que ser ejemplo, tienen que gozar de buena credibilidad. ¿Qué más dice? Ecuánimes, ¿cierto? Cuando él les dice, ustedes, por ejemplo, cuando le dice a los hombres, sean sobrios. Cuando le dice a las mujeres, sean reverentes, les está diciendo, hombre, sean ecuánimes. ¿Qué es una persona ecuánime? Por allá en otros versículos lo encontramos como longanimidad. ¿Qué es eso? Es tener templanza, es tener un carácter definido. No que hoy estoy muy bien y mañana soy el peor del mundo. No que hoy saluda a todos los hermanos y mañana hay que saludarlo a él brincando. Sino que tengan ecuanimidad, porque tienen que soportar flaquezas de los que están empezando en el evangelio. Y son personas que avanzan en mostrar los atributos de Dios. Es muy importante que los creyentes que llevan más años en el evangelio sean ejemplo de mostrar los atributos de Dios. Por eso Pablo le dice a Tito, dígale a los ancianos que tengan una fe que sana, que tengan amor, que tengan ¿qué? Paciencia. ¿Eso es qué? Atributos. Pero además ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en una iglesia sana hay una madurez por parte de los que llevan más años en el evangelio en mostrar estos atributos.
Las mujeres, maestras del bien, maestras enseñando lo que es bueno. Entonces, es una iglesia en donde se avanza en los atributos de Dios. Esta mañana en el devocional de la oración, Juan Daniel decía, tenemos que ser mejores que ayer. Yo no puedo estar cargando una debilidad por 10 años, o si yo me revisara hoy, tengo las mismas luchas de hace 10 años. Cuando la iglesia madura espiritual y emocionalmente, se va notando el crecimiento de las personas. Y el crecimiento, créanme, el crecimiento no es porque hoy es diácono, mañana es maestro de escuela dominical y luego pasó a ser predicador. Ese no es el crecimiento. El crecimiento es, va creciendo tu carácter. Antes te enojabas por cualquier cosa, ya hoy controlas tu enojo. Antes salías a mentir fácilmente, ya no mientes con facilidad. Antes hablabas mal del otro con mucha facilidad, ya hoy refrenas tu lengua y eres más prudente. Eso es avanzar. Eso es avanzar en la sana doctrina. Entonces mire que no es un asunto únicamente de que se predique la palabra verdadera. Una iglesia de sana doctrina es cuando sus miembros avanzan en la práctica de esa enseñanza verdadera. Amén o ay. Mire esto, y este es para nosotros los líderes, para los que llevamos más años, o para los que llevan más años en la iglesia. La malformación de los ancianos, póngale ahí creyentes, experimentados, se refleja en la iglesia más joven. Aquí llega una persona joven, por ejemplo Arlen, que está recién bautizado, está en el primer amor, está ahí metidito, ¿cierto? Entonces la oración era a las 8 y él a las 7:30 ya estaba tocando. Está metidito, pero empieza a ver, hombre, yo empiezo a ir a esa iglesia y no, la gente llega tarde al culto. Relajémonos. No vaya a coger ese ejemplo, Arlen. Pero ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces tenemos una tarea de ser ejemplo. No es únicamente para el que dirige. Todos tenemos que ser ejemplo. La madurez de una iglesia se refleja en la prudencia y en la capacidad de superar el conflicto. ¿Qué es eso? Hombre, en donde hayan más de una persona pueden haber problemas. Es que en mi hogar nunca peleamos. En mi hogar nunca estamos de desacuerdo, porque en mi casa se hace todo lo que yo obedezco. Hombre, si en un hogar ya hay 2 personas, ya hay problemas. Si en una iglesia hay 100, 120 personas, ¿creen ustedes que no van a haber problemas? Hay problemas, hay conflictos. Pero una iglesia sana o de sana doctrina, que es madura emocional y espiritualmente, ¿qué hace? Supera los conflictos, supera los problemas. No puede pasar
que es que yo llevo 6 meses sin hablar con el hermano Julano de tal. No puede pasar que es que yo veo al hermano Julano de tal y aunque él es muy flaquito me cae muy gordo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar en una iglesia madura emocional y espiritualmente. Entonces, una iglesia madura emocional y espiritualmente sabe que hay conflicto, pero tiene que aprender a cómo superarlo. Y ese es el secreto para eliminar lo que Pablo estaba diciendo ahí, que evitemos la calumnia, el chisme. Ese es el secreto. El secreto es tener capacidad de madurez emocional para ir a arreglar un malentendido con la persona que está ahí, en mi casa, en mi iglesia, hasta en mi cuadra, en el trabajo. Ahí está la capacidad. Que es que venga, hermano, yo le cuento lo que me dijo el hermano Leo. El hermano Leo me trató muy mal. Venga, yo le cuento para que usted vea que hay quien lo ve con su carita riéndose y me trató mal. ¿Usted qué le dice a ese hermano? ¿Qué le debería decir usted? Venga, hablemos con el hermano Leo. Venga, yo lo presento para que hable con él. Pero a veces le damos, ay, sí. No, es que yo me he fijado que ese Leo sí. Es ahí con esa carita, pero en estos días lo vi, vea, cuchicheando. No. ¿Usted cree que el hermano Leo le hizo eso? Bueno, mi consejo para ti es: ve y arregla tu problema con el hermano Leo. Venga, contémosle al hermano Leo lo que usted está sintiendo. Esa es la solución. Eso no hay que darle más vueltas. Ay, sí, venga, oremos, hermano, a ver si Dios cambia al hermano Leo algún día. No. Hay que ir, hay que hablar, hay que confrontar. Hablar, escuche este verso. Hablar de otro sin confrontar es difamar. Hablar de otro sin confrontar es difamar. Entonces, una iglesia de sana doctrina, sus miembros, sus asistentes, sus creyentes, tienen madurez emocional y espiritual. No guarde cosas, no cargue como el monje que cargó a esa muchacha muchas horas. No la cargue, no cargue el problema. Enfréntelo, dígalo. Sane su corazón. Sane su corazón y su mente. Y entre más rápido lo hace, va a ver cómo descansa y cómo todo es mejor. Entonces, una iglesia sana emocional y espiritualmente es una iglesia que supera sus problemas, sus conflictos. Es una iglesia donde la palabra de Dios debe producir más que conocimiento, buenas que actitudes que reflejen el Espíritu Santo. Miren, no se gana nada una iglesia que tenga el teólogo con 10 títulos predicando, que tenga el doctorado en teología. Si la iglesia no hace ni un 5% de lo que se predica.
Entonces no podemos estar hablando de una iglesia de sana doctrina. Ah, sí, allá tienen un predicador que enseña la sana doctrina, pero ¿cómo es la iglesia? No, la iglesia no practica nada, es más mala doctrina. ¿Por qué? Porque se actúa de una manera distinta. Una iglesia de sana doctrina tiene la capacidad de aprender. De aprender. Y finalmente, que el tiempo se me fue, una iglesia de sana doctrina es una iglesia ¿qué? Apologética. ¿Qué es apologética? ¿Ah? Hoy nos vamos a ir aprendiendo varios términos. Apologética es la defensa de la fe. Hay un texto ahí, Primera de Timoteo 4, del 1 al 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y doctrinas de qué? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ya empieza a decir una serie de cosas, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y que sean conocidos de verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero miren lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que se cuide y que cuide la iglesia porque vendrán apóstatas de la fe. ¿Quién es un apóstata de la fe? Es una persona que antes decía creer en la sana doctrina y empieza a cambiar esa creencia por otras creencias, a predicar otras cosas, a vivir otras cosas. Esos son los apóstatas de la fe. Y dice claramente que escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mira hasta donde Pablo alcanzó a advertir. Es decir, eso es doctrina de demonios. Y nos vamos a enfrentar en un tiempo dentro de esta agenda global donde a muchas iglesias y a muchos creyentes los van a ir tratando de llevar a apostatar de la fe. Hay muchas cosas que estamos empezando a ver que hay que ponerle mucho cuidado. Ahora se está moviendo mucho todo este fenómeno ovni, extraterrestres. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Y cómo muchos podrán ser engañados y podrán cambiar los fundamentos de la fe. De eso vamos a hablar un poquito en este mes, por allá en los últimos domingos. Pero una iglesia de sana doctrina sabe distinguir entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa, adulterada. Una iglesia de sana doctrina sabe usar las escrituras para defender su fe. Entonces a usted le preguntan, hombre, ¿por qué la Biblia de usted es distinta a la Biblia católica? ¿Por qué no están incluidos unos libros ahí? ¿Usted sabe defender eso? ¿Usted sabe defender eso? ¿Cómo lo defiende bíblicamente?
¿Cómo lo defiende usted bíblicamente? Tenemos que conocer las Escrituras para defenderlas bíblicamente. Y eso nos lleva a un reto muy importante, y es tener un conocimiento bíblico. Ese conocimiento bíblico no es para juzgar, para contender, sino para enseñar, redarguir y orientar. Hay gente que sabe mucha Biblia y la recita y empieza a juzgar a todo mundo. Y empieza y no encuentra un punto de apoyo para hacer una verdadera apologética. Entonces terminan peleando. Yo conozco muchos predicadores. El ejemplo más sencillo es este, para no extenderme. Dicen, es que ustedes que creen en esas estatuas de la Virgen María y eso es idolatría y no sé qué y no sé qué. Pero usted ¿por qué me ataca a mi virgencita y de eso? No. Miren lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos. Si alguien estaba enojado con toda esa idolatría, llamaba a Pablo y empezó a ver las estatuas. ¿Y qué les dijo el apóstol Pablo? Note que había una estatua que pusieron ahí al Dios no conocido. Y noto que ustedes son muy espirituales, que ustedes aman mucho a Dios. De ese Dios no conocido es que yo vengo a hablar. Y ¡prum! Empezó a hablarles. Pero no arrancó juzgando, ustedes tienen que tumbar eso. No. Noto que tienes una virgen ahí, o sea, que eres espiritual, crees en Dios. Ay, sí, yo creo en Dios. Me gusta mucho rezarle a la Virgen. Qué bueno. Yo te quiero hablar del hijo de esa mujer, cómo vino a rescatarnos y a salvar tu vida, y a hablar del Evangelio. Eso es utilizar la palabra con sabiduría, para ganar al otro, no para destruirlo, porque no es como le dijo Juan a Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Qué les dijo Jesús? No vine a perder almas. Yo no vine a perder almas. Los creyentes que aprenden, crecen y enseñan. Una iglesia apologética tiene creyentes que aprenden, crecen, pero no se quedan con ese conocimiento, sino que también lo enseñan. Aprender, crecer y enseñar. Ese es el ciclo del creyente. No te puedes quedar toda la vida aprendiendo. No te puedes quedar toda la vida creciendo. Aprende, crece y enseña. Y vuelves y aprendes, creces más y enseñas. Demos de lo que hemos aprendido. Y finalmente, una iglesia de sana doctrina es una iglesia que entonces avanza firmemente en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una iglesia que se ciñe a la necesidad de arrepentimiento. Es una iglesia que te ayuda a crecer y a sanar, aunque el proceso duela, porque te confronte. Yo me voy de esa iglesia, ya no hacen sino tirarme la mica 8 días. No es tirarla. Muchas veces los que estamos aquí parados no conocemos muchas cosas de lo que está pasando actualmente en tu vida.
Una iglesia de sana doctrina, sus creyentes buscan parecerse más a Jesús. ¿Usted se parece más a Jesús hoy que ayer? ¿Se parece más a Jesús hoy que la semana pasada? ¿Se parece más a Jesús que hace un año? Y una iglesia de sana doctrina estudia disciplinadamente las Escrituras. Estudia las Escrituras. Y para decir que usted estudia disciplinadamente las Escrituras es porque usted tiene un hábito de estudio. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo invierte usted en estudiar las Escrituras en la semana? ¿1 hora? ¿30 minutos? ¿15 minutos? ¿5 minutos? Y usted dice, no, es que a mí no me queda tiempo, es que yo estoy... Y aquí se abren permanentemente los discipulados. Ese es un buen hábito para estudiar las Escrituras, porque te obliga a ir, a sacar un tiempo, a reunirte. Yo espero que usted no diga, yo no tengo tiempo para hacer un discipulado, yo no tengo tiempo para estudiar más las Escrituras, pero se esté viendo MasterChef o Yo Me Llamo, y para eso se saca el tiempo. Pasión de Gavilán en la nueva temporada. Yo espero que, no, uno que entera por las propagandas. Yo espero que usted mida sus excusas, pero realmente, ¿cuánto tiempo pasas? Ese es el ejemplo para los adultos, pero para los jóvenes es cuántos videos de YouTube, de TikTok, tiempo en Facebook pasamos y nos cuesta estudiar, sacar un tiempo disciplinado de decir, yo voy a estudiar la palabra de Dios, voy a crecer bíblicamente, voy a crecer espiritualmente. Ese es el desafío y ese es el reto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Cuando hablamos de una iglesia de sana doctrina, no se imagine un templo, no se imagine esto. La iglesia es usted. Recuerde que la iglesia es cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que ministres nuestro corazón. Señor, queremos ser una iglesia que crece en el conocimiento de tu palabra, que crece en la sana doctrina, Señor. Que crecemos en el conocimiento, pero también en la actitud y en el comportamiento y en la conducta, que maduramos espiritual, emocionalmente, que estamos dispuestos a aprender para entregar, a crecer para ser ejemplo a otros. Señor, tú nos instas a que pongamos en el centro la palabra y que la palabra sea nuestro real alimento. Que hagamos un análisis de tantas cosas de las que nos llenamos y que son cosas que son efímeras, mas de tu palabra y del conocimiento tuyo nos alejamos tanto, Señor. Ayúdanos, Señor,
a poder tomar hábitos que nos permitan crecer en el estudio de la palabra, a crecer en la adoración, en la alabanza, a madurar en nuestras emociones y en nuestro espíritu, a dar más, a mostrar más el fruto del espíritu. Que, Señor, nosotros tengamos más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Señor, que todos los días nosotros podamos afianzarnos más en la fe, porque buscamos tu presencia, porque hacemos de tu palabra un alimento permanente en nuestra vida. Señor, que tengamos una vida más basada en tus escrituras, que tengamos unas emociones más basadas en lo que tú proyectas que debe ser un hijo tuyo, un cristiano. Señor, que tengamos más palabra y sabiduría para defender la fe, para afianzarnos en lo que creemos, pero también para ganar a otros para tu reino, Señor. Ayúdanos a ser embajadores de tu palabra y que nuestro comportamiento, nuestro testimonio refleje a Cristo todos los días reflejemos más a Cristo, que seamos cartas leídas y que en ellas se puedan leer palabras de bendición, de edificación, consejo bíblico, pero también, Señor, de ella puedan salir exhortación con paciencia, con amor, pero de ella también puedan salir una palabra de edificación para los demás. Señor, permítenos adornar más este templo tuyo del Espíritu Santo. Permítenos ser una iglesia creciente en la sana doctrina. Permítenos ser una iglesia bibliocéntrica, una iglesia madura, una iglesia que defiende la fe. Señor, te damos a ti todo el honor y toda la alabanza. Señor, que la semilla que hoy ha quedado sembrada en nosotros nos ayude a ser mejores creyentes, a recuperar el primer amor si es que lo hemos perdido, a avanzar sólidamente hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Señor, al salir de este lugar, rogamos que tu presencia nos acompañe. Bendice nuestro caminar, bendice nuestro camino a casa. Ayúdanos a llegar con bien. Que tu palabra siga trabajando y madurando en nosotros en este día, en la semana que comienza. Bendice a mi hermano que sale a trabajar el día de mañana. Bendice a mi hermano que sale a buscar empleo el día de mañana. Ayúdale a aquel que va a abrir su negocio durante esta semana. Pero en la medida que hace su actividad, estudia, trabaja, desarrolla su negocio, tú sigas instando a que debemos crecer en el conocimiento de las Escrituras, a que debemos darle más valor a la palabra de Dios en nuestra vida. Señor, ayúdanos como líderes de la iglesia a ser cada vez mejor ejemplo. Señor, a trabajar mejor y a cumplir tu voluntad de la mejor manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús.